El lado divertido de la vida. Acompáñanos Aquí, en el 91.5 de FM, Zona 3. Aunque cada vez es más normal el hecho de que hombres y mujeres decidan formar una relación amorosa con personas de una edad mayor, hay varios factores que pueden incidir en que no sean relaciones sanas, pues contamos con los daddy issues, término que se adjudica a aquellas personas que buscan en sus parejas mayores subsanar problemas paternales y maternales. Es decir, que algunas mujeres buscan en su pareja una figura paterna, dado que pudieron tener ausencia, mala comunicación o sufrir abandono o abuso por parte de sus progenitores, por lo cual necesiten de una dependencia emocional que las lleve a subsanar la falta de cuidado. Hoy, en Desde la Mesa, desmenuzaremos este tema para conocer por qué es que hombres y mujeres buscan relaciones afectivas con personas que tengan las mismas características que un padre o una madre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos ahora aquí en Desde la Mesa en una noche lluviosa. No hay plenilunio porque está lloviendo, pero estamos muy contentos de estar iniciando este programa en la semana de aniversario de Zona 3. Mónica Delgado. Sí, Laura Mora, querida comadre, compañera, jefa, vecina. Válgame Dios. Qué bonita noche. Qué bonita luna. Qué bonito sol. Pues dame más amor. Qué bonito aniversario. Muchísimas felicidades, Laura. Quiero ser de las primeras, dime que soy de las primeras. Eres la primera, de hecho. En desearte un súper feliz cumpleaños. Mañana Zona 3 va por el 12º aniversario. 12 años ya. Qué padre, porque se dice fácil, pero esto de escucharnos aquí, de tenerlos a ustedes cerca, trae mucho trabajo atrás. Por ejemplo, hoy nuestra productora Jordana Montes no está, pero está Cristina. Muchísimas gracias, Cristina, por apoyarnos. Y nuestros invitados, tantos colaboradores, que me gustaría incluir en estas felicitaciones a nuestro invitado de esta noche, que es el doctor Israel Huerta Solano. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches y qué gusto. Es bonita, pero también más bonita porque la estoy viendo. Ay, bueno, ven, por eso lo invitamos muy seguido. Yo nada más soy testigo fiel. Yo soy testigo fiel. Bueno, ustedes saben que el doctor Cristian Israel Huerta Solano es egresado y docente del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, y además tiene ahorita una tarea muy interesante, que es coordinar a los nuevos doctores en psicología de una serie de universidades, 6. Sí, así es, sí. Yo coordino Guadalajara, pero bueno, colaboramos 6 universidades, que por cierto, si me permite hacer el anuncio, adelante. Precisamente, bueno, ya pueden encontrar la convocatoria para el doctorado interinstitucional en psicología. Lo pueden encontrar así, tal cual, doctorado interinstitucional en psicología CUCS en UDG. Y bueno, para los y las interesadas, ya pronto ahí está ya la convocatoria para quien se interese y cumpla con los requisitos. Pues sería fabuloso. Tenemos así más doctores y doctoras en psicología. Qué interesante, y sobre todo tenerlos cerca, ¿verdad? O sea, sí. Estar en un país, en un estado donde podemos, además de tener una licenciatura, luego una maestría, un doctorado, y sobre todo a nosotras y a los que nos escuchan también, todos en cierto modo somos psicólogos o nos gusta la psicología. A veces hay algunos temas que nos pueden parecer fáciles o que no tienen mucho valor, pero cada situación tiene su complejidad. Claro. A veces también decimos su magia o muchas telas, ¿no? que pueden estar cubriendo esa necesidad que existe dentro. Tenemos un tema muy interesante esta noche, pero primero te quiero preguntar, doctor, ¿hace cuánto tiempo eres colaborador aquí en Zona 3, que está en festejo? Fíjate que, bueno, me sumo a las felicitaciones antes que nada. Laura, sigo diciendo, es la mujer más trabajadora de la radio. Sí, lo es. Y bueno, tengo ya contando, y ahorita haciendo memoria, 3 años y algo más o menos. Y sí fue desde la pandemia, desde que fue. Y sí, hasta lo recordábamos. Sí, la verdad es que me mataron fue por teléfono, y lo llaman en vivo, y luego por teléfono, porque otra vez la pandemia ahí llegó nuevamente, pero desde entonces, y bueno, siempre ha sido un enorme gusto colaborar con ustedes.
y bueno, ponerle también cara a esas voces que yo escuchaba, que esto también es muy interesante. Bueno, de mi parte te agradezco muchísimo que seas ahora en colaborador también de Desde la Mesa, ya desde el año pasado. Sí. Y sobre todo, Laura, valorar de verdad tu entrega, más que trabajadora, es apasionada. Sí. Es una apasionada, enamorada de la radio, es productora de lo mejor, tiene una excelente voz y además, sobre todo, es un gran ser humano que es nuestra compañera aquí en Promomedios en Zona 3. Yo estoy muy contenta. De hecho, este espacio lo creamos porque somos grandes amigas y queremos compartir con los radioescuchas a personas como tú que nos alimentan, ¿no? Ahorita que hablaban de la pandemia, un dato, yo soy mercadóloga, y un dato es que la pandemia trajo a la radio un 30% más de radioescuchas. La pandemia fue compañía para muchísimos de nosotros porque nos mantenía al tanto de qué hacer, cómo, dónde cuidarnos, ahora cómo manejarlo y pues muchas felicidades a Zona 3 por este 12º aniversario, Laura. Bueno, como lo dice el eslogan, ¿no? Todos somos Zona 3, de alguna manera quienes están del otro lado del cuadrante que nos favorecen con su preferencia son los que han hecho que nosotros estemos aquí durante 12 años ya, y como lo hemos platicado en muchas ocasiones fuera de micrófonos, Moni, pues esto es un equipo y se ve y se siente cada día, como lo comentabas ahorita, es Cristina Arana quien está en la producción, porque todos hacen de todo, no se han centrado solamente a una sola tarea, sino que han ido creciendo y podemos confiar en todo el equipo de que todos pueden sacar adelante esta emisora. Si se va un elemento por la razón que sea, vacaciones, etcétera, siempre habrá quien lo pueda cubrir y de la mejor manera, porque creo que eso es lo que ha conformado que Zona 3 sea lo que es ahora, ese equipo que hay detrás, que todos los días se esfuerza, que todos los días busca la manera de seguir atrapando, por decirlo de esta forma, a nuestros radioescuchas, de mantenerlos interesados en los contenidos y ahora también con las redes sociales, que es una forma de seguir ahí vigente durante todo el día y a toda hora. Entonces creo que esto es un esfuerzo de todo el equipo de Zona 3, a quien le agradezco muchísimo, y también obviamente el apoyo que nos han dado los directivos de esta empresa para seguir caminando, para seguir haciendo cosas que nos den chance de experimentar, de probar, de mover por otros lados, ¿no? Entonces, que es el agradecimiento para la familia Pérez que nos está dando esta oportunidad, Mónica. Pues así empezamos este programa de festejo. Y bueno, el tema de hoy es ¿por qué buscamos en nuestra pareja a papá o a mamá? Que nos puede parecer algo que probablemente no tenga mucha importancia, pero quienes nos escuchan probablemente se están identificando con este título del programa, con este tema, y sobre todo es muy importante porque a veces duele o a veces no seguimos creciendo porque elegimos a un papá o a una mamá como pareja, doctor. Sí, y fíjate que cuando preparaba y más o menos recontaba lo del programa, lo primero que se me vino fue identificar qué es el amor. Sí, porque usualmente ligamos el amor, lo primero quizás el acercamiento al amor que tenemos, lo tenemos con los papás o con nuestros cuidadores, que de hecho hay un experimento súper interesante de Harlock que se hizo en los años 60 en donde ponía monos de alambre y monos de felpa. Monos, me refiero a changos, ¿no? Uh-huh. Y entonces liberaban changuitos y los changuitos siempre iban y abrazaban al de felpa. ¿Sí? Y hay changuitos que se quedaban con el de alambre, entonces, pero pasaba el tiempo, veían cómo se desarrollaban, y entonces los changuitos que estaban abrazados al de alambre eran más inseguros, eran más retraídos, inclusive más asustadizos, y los que estaban abrazados al mono de felpa eran más cariñosos, más cautelosos. Y bueno, uno se pone a pensar esto tan simple como podría ser un mono de alambre o un mono de felpa, que tiene que ver precisamente con la elección que hacemos de una pareja, porque a veces también tiene que ver, nos vamos a un mono o a una pareja de felpa o a una pareja de alambre, y tiene que ver mucho con la concepción que tenemos del amor, ¿sí? Del amor. Primero, sí me gustaría aclarar que el amor, la palabra como tal o el concepto que tenemos de amor es más un ideal,
¿sí? O sea, cuando hablamos de amor no hablamos de una cosa, hablamos de un ideal, como lo podría ser la libertad, como lo podría ser la esperanza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son ideales que se tienen como humanos, de hecho son ideales platónicos, son ideales que vienen desde los griegos, pero tendríamos que dejar claro que el amor, cuando hablamos de amor, como no es una cosa, hablamos de una circunstancia o un grupo de circunstancias cuando hablamos de ese amor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, he escuchado, bueno, es que el amor no es verbo, no es sustantivo, es verbo, es esto. Pues sí, en parte sí, pero cuando hablo de amor, el amor incluye un grupo de circunstancias en que suceden las cosas. ¿Y a qué me refiero con circunstancias? Cuando yo hablo de esto, hablo de cómo suceden ciertas cosas, es decir, cómo yo recibo un apapacho, cómo se me habla, cómo se me acaricia, cómo se me mima o no se me mima, cómo se me da de comer, cómo me dejan acompañado, etcétera, etcétera. Es decir, el amor no es una cosa, tampoco es un verbo, tampoco lo podemos decir un sustantivo, sino que es un grupo de circunstancias que están englobadas en esa palabra así tan simple, ¿no? Por lo tanto, aquí no podríamos hablar de una definición universal de lo que es el amor. Por ejemplo, muchos dicen, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Bueno, sí, pero yo tendría que revisar cuál es mi definición de amor, porque, por ejemplo, si mi definición de amor tendría que ver con un estándar de autosabotaje, pues mi manera de amarme es autosabotaje, ¿sí? O mi manera de amarme es enfermarme a mí mismo, o mi manera de amar es llamar la atención de todo mundo para que me voltee a ver. Entonces, ahí, como la palabra amor, y valga, lo veía en unos blogs, decía, es tan dicha y tan hablada y tan común y tan del sentido común, tendríamos entonces que acotar primero qué es amor, ¿sí? Pues si te parece, volviendo del corte, podemos definir más claramente lo que es el amor y cómo leerlo en el otro, de acuerdo probablemente a su historia de vida. Yo los quiero invitar para que nos marquen al 33 18 80 76 41 y nos digan algo padre para Zona 3, ahora que está cumpliendo 12 años. Y al final del programa vamos a regalar esta botella de vino blanco. ¿Qué les parece? Para esta noche de lluvia. Esta noche bonita. Muy importante. Entonces, 33 18 80 76 41. Dinos algo padre, un recuerdo que tengas de Zona 3. Un recuerdo, una felicitación, un por qué te quedaste aquí. Así es. En Zona 3. Vamos a una pausa y volvemos. Trabajar para Las mujeres suelen utilizar frases como mi marido es como tener un hijo más o me trata como si fuera su mamá. Y es que hay hombres que buscan encontrar en sus parejas esos lazos que lo unió a sus madres, confundiendo totalmente una relación de pareja con acciones que los lleven a sentirse protegidos. Algunos hombres reflejan este comportamiento cuando responsabilizan a sus novias o esposas por todo, además de que no les gusta dialogar ni resolver problemas, ya que esperan que su pareja supla las funciones que realizaba su mamá cuando vivían con ella. ¿Y tú, has identificado esto en ti o en tu pareja? Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a Desde la Mesa. Recuerda que nos puedes mandar un texto al 33 18 80 76 41, donde nos digas cómo descubriste en la frecuencia 91.5 a Zona 3, desde cuándo nos escuchas, y también puede ser un mensaje de feliz cumpleaños por el 12º aniversario que hoy empezamos a festejar esta semana. Bueno, y entonces vamos a continuar platicando con el doctor Israel Huerta Solano, y lo que continuaba era definir lo que es el amor. Bien, bueno, ahorita lo comentábamos, la palabra amor como tal, bueno, como se usa actualmente, tendríamos que citarnos en un contexto actual, tiene un sentido multívoco, ¿sí? ¿A qué me refiero con multívoco? Que significa muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que en su momento el ideal griego, por ejemplo, tenía diferencias para referirnos al amor. Por ejemplo, ellos hablaban del eros,
que se refería al amor erótico, pero también al amor pasional, que tendría que ver no solo con la pasión en el sentido sexual, sino también la pasión hacia la vida, hacia hacia la pasión por hacer algo, ¿no? El ágape tendría que ver con el amor puro, más idílico, pero también con el amor incondicional. Y cuando hablamos de una filia, tendríamos que hablar, por ejemplo, del amor que profesamos, pero hacia ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cierta filia, a lo mejor por la música, o yo siento cierta filia por comprar tal o cual cosa. Es decir, los griegos por lo menos sí tenían muy claro a qué nos referíamos con cada tipo de amor, y eran tan específicos que inclusive no había palabras para eso. Actualmente, por ejemplo, la palabra amor, como te decía, significa muchas cosas, pero si nos vamos nosotros a la raíz de la palabra, tiene, por ejemplo, el antecedente del indoeuropeo, que obviamente también viene del latín, que la palabra am, que también viene de la misma raíz, la palabra amistad y amor vienen de la misma, ¿sí? Que inicialmente dentro de esta raíz indoeuropea y también obviamente latina, tendría que ver con algo materno, que tendría que ver con el primer lugar donde nosotros encontramos ese cariño, ese afecto, esas filias, ese eros, ese ágape, y entonces ya ahí viene la palabra. Entonces, no es raro dentro del tema, y por eso lo pensé iniciar con esto, que como el primer lugar donde tenemos el idilio de lo que es el amor, sea en la parte materna, en nuestros cuidadores, y entonces busquemos esa parte, ¿sí? Pero si nos vamos también a lo que es la palabra enamorarse podríamos encontrar varias raíces. Una que tendría que ver con in o en, que es enamorarse. En significa estar dentro de. Si hablamos del amor, que podría ser estos elementos que yo mencionaba, y vemos la terminación que es, tendría que ver con cultura. Y entonces, cuando yo me enamoro, también entro dentro de la cultura del otro. ¿Sí? Es decir, el amor también tendría que ver con elementos culturales. Y entonces cuando yo me digo, me enamoré de alguien, también asumo su jerga, su costumbre, su cultura, su forma de ver la vida, su forma de entender la música, su forma de entender bla, 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 bla. Es decir, cuando nosotros estamos enamorados, si nos metemos en lo que hace la otra persona, pero la otra persona también se mete en lo que hacemos nosotros. Y entonces cuando decimos, ¿hay amor a primera vista? Podríamos decir que sí lo hay, porque quiere decir que tú te metes en lo que la otra persona hace y lo que la persona también está haciendo de ti. Y aquí me gustaría recurrir a un ejemplo que me parece magnífico, ¿no? No sé si tú o los radioescuchas han visto la película de El Descanso con Cameron Díaz y Kate Winslet, que de hecho el personaje de Cameron Díaz es fría. Sí. O sea, no llora, de hecho, es que no lloras, y sí, te enamoras y no lloras. Es donde cambian de casas. Claro, es donde cambian de casas. Y Kate Winslet es todo lo contrario, tiene un amor pasional, llora, está así perdidamente enamorada y todo. Y cuando cambian de casas, y que una se va a Inglaterra y la otra se va a Estados Unidos, parecería como que ellas son comprendidas en ese contexto. Me parece un ejemplo maravilloso porque creo que el guionista es maravilloso en lo que hizo respecto a que entiende que estas personas estaban en contextos diferentes y por eso encontraron al amor, en esos contextos, porque mientras una era fría y la otra era cálida, veían el amor también de acuerdo a la cultura. Es decir, cuando nosotros escogemos también la pareja, nosotros también escogemos sus costumbres, todos estos elementos que también tienen que ver conmigo y cómo yo los aprendí. Es decir, si yo elijo un papá, o elijo a alguien parecido a mi mamá respecto a cómo son en la parte de la pareja, también tendría que ver con que yo vi esos modelos culturales y sociales en donde yo me muevo o donde yo me desarrollo, ¿sí? Y eso tendría que ver, que ahorita lo platicábamos, con las limitaciones culturales, pero también lingüísticas, ¿sí?, que yo podría tener. Por ejemplo, lo que yo decía al inicio, ¿no? Bueno, hablamos del amor, pero pues ámate a ti mismo. Bueno, pero ¿qué es el amor para mí? Y entonces yo podría ver el amor desde diferentes aristas, ¿no? Yo podría ver el amor en la persona que elijo como complemento, como suplemento, como un implemento a lo que yo ya tengo,
y todos los centros que les pudiéramos agregar, ¿no? Sí. Y entonces, por ejemplo, tendría que ver sí con el cómo me fueron formando también mis padres o las figuras paternas presentes o carentes que yo tuve en ese momento. Por ejemplo, podríamos ver, a lo mejor si yo veo que mi pareja es un complemento, pues es porque a lo mejor yo aprendí a complementar con otras personas y no hubo independencia, ¿no? Suplemento, pues a lo mejor porque yo voy suplementando mis carencias, vamos, con lo que los demás van trayendo, ¿no? E implemento, porque yo digo, ya está, pero voy a agregarle más cosas a lo que yo tengo, ¿no? O sea, para darle como más sabor a lo que yo estoy trabajando. Entonces, aquí tendríamos que tener u observarnos, en todo caso, en cómo vivimos o cómo aprendimos en nuestras familias o en nuestros primeros lugares de cuidado lo que es el amor. Sí. Porque usualmente, por lo menos quien nos criamos hace más de 40 años o algo así, no estaba tan acostumbrado, ahorita lo decía, a que nos dijeran te amo. Claro. O que nos dijeran te quiero. Sí. Y entonces esas expresiones de lo que nosotros entendíamos de cariño o amor, usualmente vendían por hechos, ¿no? O sea, te compro ropa, te cuido, te llevo, estoy, pero también vienen estoy o no estoy contigo, o te acompaño o no te acompaño. ¿Y qué tanto es de lo que vivimos en casa y qué tanto es lo que absorbemos de la sociedad, lo que vemos de los vecinos, de las vidas de los tíos o de otras familias cercanas a la nuestra? Digo, es muchísimo, porque muchas de las cosas que aprendemos, como te decía, como la palabra amor o el amor no tiene una definición única, por lo menos en nuestro contexto, vamos aprendiendo formas de amor. En nuestra sociedad está muy permitida el amor que es complemento. Correcto. ¿Y el amor que es suplemento también es un amor profundo? ¿Puede ser amor o no? Bueno, aunque ahorita hablaremos más de eso, tendría que ver con lo que aprendemos. Fíjate que es curioso, pero si nosotros observamos a través de la historia cómo se fue dando el amor, no sé, digo, puedo citarte a lo mejor una novela, por ejemplo la de Jude del Oscuro, de Thomas Hardy, en el que, por ejemplo, el amor nunca se complementaba a través del matrimonio, sino a través del sufrimiento. Qué interesante, y vamos a continuar después del corte para no retrasarnos. Recuerden que estamos en Desde la Mesa con el doctor Israel Huerta Solano. Lo pueden encontrar en sus redes en Israel HPS. Así es, ¿cierto? en Twitter, correcto. Bueno, y los invito a participar con nosotros para sus felicitaciones por el 12º aniversario de Zona 3 en el 33 18 80 76 41. Vamos a una pausa, no nos tardamos nada para continuar y no perder el hilo para el próximo bloque. Una pausa y volvemos a Desde la Mesa. El comportamiento se puede explicar, además de que se recomienda no hacer comentarios que puedan lastimar a quienes se encuentran en esta situación, ya que principalmente estas decisiones se derivan de la falta de una figura paterna, abusos o una mala relación con ellos, por lo cual buscan en sus parejas afectivas a alguien que pueda cumplir con ese rol en su vida, dar protección o incluso un cierto control. En Desde la Mesa continuamos con este tema. Bueno, y ya estamos de regreso y quiero agradecer los mensajes de todos ustedes de nuestros radioescuchas. Terminación 3229 dice, a través de las ondas llega alegría, conocimiento y sobre todo una gran hora que se prolonga toda la noche. Muchísimas gracias por tu mensaje. Martín Oropesa nos dice, 2 años aproximadamente escuchando, todo empezó en Zona Deportiva. Cuando me enamoré, logré ver el alma de mi pareja a través de sus ojos. Gracias, Martín, por compartirlo. Y también tenemos aquí otro mensaje que nos dice que muchas felicidades al panel, a Desde la Mesa. Muchas gracias a ti. Dice que felicidades por estos 12 grandes años de informar, orientar, concientizar a la audiencia. Empezó a escucharnos hace 1.5 años. Muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, ojalá también seas uno de los afortunados, porque esta noche tenemos
una botella de vino blanco para que brindes con nosotros este 12º aniversario de Zona 3, enviando tu mensaje de felicitación, de decirnos cómo fue que nos encontraste en el 33 18 80 76 41. Y bueno, seguimos continuando platicando con el doctor Israel Huerta Solano. Ahorita estábamos ya entrando en esta parte que es, y cuando te duele, ¿no? Cuando te duele la relación, ¿qué es lo que pasa adentro que te quedas? Bien, retomo para contextualizar este promo ahorita con el que se inició, y a eso me refiero, y me parece fabuloso, porque habla sobre lo cultural, y yo terminaba hace ratito con esta novela de Yo del Oscuro, ¿no? De Thomas Hardy. Pero si nosotros vemos, sobre todo en el siglo XIX, primordialmente siglo XX, tenemos esa figura masculina y en todo caso también femenina, ligada en el caso del hombre a la protección y en el caso de la mujer como a la preservación, ¿no? O sea, digo, si uno lee, por ejemplo, Jane Eyre, todo el mundo quiere un señor Rochester. No, hasta yo lo quisiera, ese señor Rochester, ¿no? Pero tiene que ver con esa cuestión de protección que vamos adquiriendo, ¿sí? Y entonces vamos ligando tanto la figura masculina como femenina a roles, ¿sí? El hombre va a la protección, la mujer va a la preservación, el hombre va al cuidado suyo y de los demás, ¿no? La mujer va a atender a bla, 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 ¿no? Y entonces, a partir de esas figuras y estos roles, nosotros también vamos creando estereotipos y quizás diría yo arquetipos que tienen que ver con el cómo elijo una pareja protectora, que eso es muy primario, y cómo elijo una pareja que cuide de lo que yo voy y gano y de lo que yo voy y adquiero. Y entonces, obviamente, como son figuras arquetípicas ligadas tanto al padre como a la madre, pues es más fácil, y quizás diríamos casi inconsciente, que yo las ligue, ¿sí? Que yo las ligue. Aquí hay, no diré un problema, pero sí hay quizás una cosa que hay que identificar, porque entonces hay que buscar qué nos liga a esa pareja, ¿sí? ¿Cierto? Que podría ser lo que yo entiendo muy subjetivamente sobre lo que es el amor, que puede incluir no solo el eros, es decir, no solo el disfrute, sino también puede incluir el sufrimiento, ¿sí? Y tiene que ver con lo que yo he aprendido también sobre lo que es el amor. Si nosotros vemos una novela de Televisa, sobre todo de los 80s y 70s, el amor siempre estaba ligado al sufrimiento. Sí. Siempre. Estaba ligado, como en el caso de Los ricos también lloran, a un hombre mayor, maduro, en el que se enamora de una chiquilla, ¿no? Si lo vemos en las películas gringas de 1940 y tantos, pues ahí está Clark Gable, un ejemplo, ¿no? Tommy Curtis, etcétera, etcétera. O sea, vemos figuras que son figuras paternas. De hecho, un ejemplo claro de eso lo podríamos ver en casi todas las películas de Marilyn Monroe, sí, donde casi los galanes eran galanes muchísimo mayores que ella, bueno, por poner un ejemplo, pero van ligados a la protección. De hecho, las figuras siempre van hacia la protección. Y entonces luego nos cuestionamos por qué elegimos parejas, en el caso de las mujeres, que parezcan papás, y por qué elegimos mujeres que parezcan mamás. Porque además está socialmente aceptado. Claro. Porque si tu pareja, tú como mujer, no te cuida, no te protege, no te provee, entonces no está bien. Claro, por eso el asunto es cultural, porque dices, oye, ¿tu esposo te da dinero? No, no me da dinero. Malas, ¿no? Sí. Oye, ¿tu mujer te lava, te plancha la ropa? No, pues yo lo puedo hacer solo. No, bueno, pues es que es una mujer que no te atiende. Es decir, le asignamos roles a esta mujer como si fuera la mamá, pero no solo de sus hijos, sino también del esposo, y le asignamos roles al esposo como si fuera el papá, pero no solo de los hijos, sino también hasta de la esposa, porque todavía mucha gente dice, no, perenganita de González, perenganito de Huerta, o sea, como si fueras posesión de. Entonces, fíjate cómo estas palabras tan simples pasan de ser simple y sencillamente una palabra a convertirte en posesión y no a colocarte en tu posición igual. Claro. Te pasan al estatus de hijo de un lado o del otro. Y es que entonces elegimos o estamos donde más cómodos nos sentimos.
Es correcto, y aquí tendríamos que identificar algo, porque muchas veces estas elecciones, que tienen que ver con lo cultural, claro que sí, están muy ligadas a ciertas heridas emocionales que tenemos, y yo diría, y lo platicamos hace rato, a cierta carencia de lenguaje emocional, ¿sí? Porque nosotros muchas veces hablamos y decimos, pero no sabemos qué son las cosas. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, puedo decir, cuando a lo mejor mi esposo o mi esposa me hace un desprecio, mi pareja, ¿no? Y entonces decir, no, es que él es así siempre, ¿no? Sí. Y entonces yo no sé, o en mi lenguaje no está que esa palabra, o el que me diga, ay, esta tonta no sabe, discúlpenla ustedes porque ella no sabe. No sabemos que esas expresiones, esos elementos están ligados a la violencia. Y lo peor es que lo normalizamos, ¿no? Porque como en mi casa, mi papá me decía, como bueno, con la frase esa, tenía que ser el Chavo del Ocho, ¿no? Sí. Y luego, tenía que ser Mónica, tenía Sí. que ser Perenganita, Laura, ¿no? Sí. Oye, pero es que esa palabra que me decían a mí de niño, pues yo la aprendí. Y me la llevo ahora para tratar de esa misma manera que a mí me trataban, me la llevo para tratar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Entonces el principio es verbalizarlo. Sí, pero también darnos cuenta que muchas de estas cosas vienen de nuestra carencia Claro. de lenguaje emocional, lenguaje afectivo y también un lenguaje relacional. O sea, cómo me relaciono yo no solo con mi pareja, sino cómo me relaciono con los demás a través de mis interacciones, que muchas veces vienen en lo lingüístico, porque sí tiene que ver el cómo me acomodo yo ahí, ¿no? En la facilidad del asunto. Mira, qué maravilla de concepto esto de la carencia del lenguaje emocional. Con esto nos vamos a una pausa, ya es la última y nos vamos al último bloque Dios para santo. desarrollarla, porque creo que precisamente ahí es donde está todo el meollo. Casi siempre estamos buscando el crecer económicamente y cuando habíamos hablado de este concepto. Bueno, vamos a una pausa, la última de Desde la Mesa, 33 18 80 76 41. Participa con nosotros, volvemos después de este breve corte. Felicidades por su 12º aniversario, sigan siendo ese gran equipo de profesionales. Yo tengo la primicia de escuchar desde el primer día de transmisión de Zona 3 el programa de las 9 donde participaban creo 4 mujeres, entre ellas Laura Mora. Seguramente sí, también Laura estaba aquí. Y mira, tenemos un mensaje de 0816. Pablo, si puedes agrégame, soy Luis García. Prometo que mañana lo va a ver y que te cargue. Bueno, entonces continuemos Claro. con el tema. Déjenme decirles que además Laura Mora nos acaba de dar, aparte de la botella de vino blanco, una libreta de Zona 3, una pluma y una cachucha, porque estamos de aniversario. Bueno, doctor, continuemos. Muy bien, bueno, entonces estamos hablando del lenguaje. Del lenguaje. ¿sí? Y entonces yo en corte le decía al doctor Israel Huerta Solano, es que es como cuando duermes en el mismo colchón toda tu vida, ¿no? En tu casa, en casa de tus papás, y de repente viajas con tus amigos, vas a un hotel donde llegas a una cama riquísima, en donde en ese hotel hasta puedes escoger tus almohadas y duermes delicioso y dices, entonces mi colchón no estaba bien, hay que salir y experimentar. Y es correcto, pero te decía que era una fantástica metáfora, porque al hablar de amor, y que tiene que ver con el lenguaje, nunca hablamos de lo mismo. ¿Por qué? Porque tu pareja te puede decir, yo te amo mucho. Pero yo, la pregunta que yo le haría en pareja decía, ¿cómo aprendiste tú a amar? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo tú aprendiste a amar? No, porque es que yo te amo con toda mi alma y todo mi corazón. Pero es que ¿cómo lo aprendiste tú? ¿Y cómo lo aprendí yo en mi casa? O sea, ¿qué concepto tú tienes de amor y qué concepto tengo yo de amor? Probablemente no lo vamos a empatar, quizás tampoco sea el objetivo, pero sí tendríamos que saber cómo aprendiste tú a amar y cómo aprendí yo a amar. Fíjate que incluso es una muy buena palabra de charla de pareja, ¿no crees? Claro. Así que pues podrían preparar una cena rica un día que no estén los niños en su casa, o si es tu novio o tu pareja y no tienen hijos, pues es una muy buena, porque a veces no tienes ni de qué platicar. Y qué profunda pregunta, ya la apunté, lo voy a hacer. Sí, y de hecho, porque fíjate, muchas veces nosotros aprendemos a amar, que digo, también tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Aprendemos a amar desde el abandono, ¿sí? Desde este abandono, porque por ejemplo, hay muchas personas que dicen te amo,
pero para ellas amar significa convertirse como en camaleones emocionales, y valga la expresión, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero como camaleones emocionales? Que yo me mimetizo con el otro y entonces yo hablo como el otro, yo me expreso como el otro, yo actúo como el otro. De esa manera digo, como soy tan igual a la otra persona, la persona no se va a ir de mí. La persona se va a quedar conmigo porque, híjole, es que compartimos tantas cosas en común, cuando realmente no comparten nada en común. Lo que tú Claro. estás haciendo es adherirte como sanguijuela a la otra persona, chupas lo que esa persona tiene y entonces, ¿tú qué eres? Te desdibujas. Deja de que te desdibujes y lo dices bien. O sea, te desdibujas pero eres nada. O sea, eres, no tienes personalidad, no tienes esencia, no tienes nada, porque así aprendiste a amar. Y entonces el día que la otra persona se va porque efectivamente no encuentra nada en ti, se encuentra a sí mismo. Pero también aquí el asunto es que cuando se encuentra a sí mismo, puede encontrar cosas que le aterran de sí mismo. Y esas mismas cosas también las va a encontrar en ti. Por eso la otra persona, usualmente, en su forma de amar, pues también se va a sentir rechazado, se va a sentir alejado, precisamente porque los demás, para esta persona que así aprendió a amar, pues no son suficientes. ¿Y por qué a veces dice uno, bueno, no es suficiente? Pues no, porque también aprendemos muchas veces a amar, pero no sabemos, en esta misma pregunta que hacíamos hace ratito sobre cómo aprendiste a amar, tampoco aprendemos a generar demandas ni peticiones. Y entonces yo le voy dejando a la persona, ¿no? Las flores son bonitas, ¿no? Ujú. Hombre, dime que te gustan las flores, dime de qué color, dime de qué aroma, dime cuáles no te gustan, dime cuáles te pueden generar esto, alergia, no lo sé, ¿no? Y tiene que ver porque entonces, imagínate nada más, si yo no puedo formular lo que es el amor ni cómo aprendí a amar, mucho menos voy a aprender a formular ni una queja, ni una demanda, ni una petición sobre lo que yo quiero, ni lo que yo espero del amor de mí mismo, pero tampoco de los demás. Y entonces lo Doctor, otro va entonces, recogiendo. antes de tener una charla con nuestra pareja para saber o conocer cómo aprendió a amar, hay que hacérnosla a nosotros mismos. Claro, sí, Antes que nada. sí, y también tengo que hacerme esta pregunta respecto a cómo me formulo mis demandas a mí mismo, mis quejas a mí mismo y mis peticiones a mí mismo. Porque entonces yo digo, bueno, pues yo espero que, no sé, vamos a comer y entonces, ¿qué quieres? Lo que tú quieras, mi amor, lo que tú desees. Y entonces el otro quiere frijoles y tú quieres huevo, y entonces dices, es que, o sea, no me entiendes porque no pediste frijoles como yo o huevo, ¿no? Entonces dices, oyes, espérame un poquitito, porque si tú no tienes claro tus demandas, peticiones, tus formas de amor, las formas en las que te enseñan en tu casa, pues la persona no lo va a pillar. La otra persona no lo pilla y entonces, ¿qué pasa? Pues tampoco tiene que ser un adivino. Y entonces parecería, fíjate además, parecería que vamos a tientas con el amor, Sí. porque ni yo me lo formulo, ni yo me lo clarifico, y lo peor, me desdibujo, tomo tu palabra, en el otro, y entonces digo, bueno, y entonces, ¿cómo aprendí yo a amar? ¿Cómo aprendí a demandar? Y las demandas y las peticiones tienen que ver con algo muy primario. ¿Cómo aprendemos a pedir, a demandar y a quejarnos con los papás? Fíjate que hay una frase que seguramente muchos la han escuchado, yo una cantidad de veces, que dicen, cásate con una persona que tenga una familia similar a la tuya. Entra en esto. Sí, claro, porque vamos a tener costumbres, vamos a tener elementos similares. Y sí es cierto, o sea, eso funciona. Por lo menos en costumbres, sí. Y en ademanes y en situaciones, sí. Porque hemos aprendido, también tiene que ver con nuestro aprendizaje, perdón la expresión, pero que si tú eres la billetera de la calle y te encuentras con Jorge Luis no sé qué, y él es rico, o sea, eso nunca va a suceder en la No. vida. Porque imagínate tú nada más, el otro encumbrado, imagínate su desarrollo psicológico, o sea, es más Sí. me lo imagino. El otro sabe comer con todos los cubiertos, vestido bien, ha ido a Europa, ha leído libros interesantes. Y la otra no por hacerla menos, ni el otro por hacerlo menos. Pero el otro con trabajo conoce los desechables, ¿no?
Y tiene una capacidad de saborear un montón. Claro. Un montón Claro. de sabores, de formas y colores. Sí, Y es está curioso. limitado nada más a 4. Te pones enfrente de ti a alguien que solo conoce 4 platillos, por decir algo, ¿no? Es correcto. Y entonces el desarrollo psicológico de la otra persona es mínimo. Fíjate, es curioso, ¿no? Pero por ejemplo dicen, algunas parejas se conocen, por ejemplo, cuando a lo mejor tú estás estudiando la prepa y tú la licenciatura, ¿no? Y entonces los papás te ayudan y bla, 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 y entonces, yo ya acabé la licenciatura, y entonces la pareja te dice, no, yo ya no voy a estudiar la licenciatura. Malo. Yo la estudiaba, porque al final de cuentas tú ya no vas a estar ni al nivel económico, intelectual, emotivo, de comprensión, actitudinal, que tu otra pareja. O sea, valga la expresión, algún día se va a enfadar de ti, y no porque tú seas una mala persona, sino porque no va a encontrar temas. Creo que un ejemplo fabuloso de sería esta novela de la edad de la inocencia de Edith Wharton. ¿Qué le pasa al personaje, y en la película también, qué le pasa al personaje principal? Se dice, bueno, pues eres lindísima, pero sorry, ya no me voy a quedar ahí. Y bueno, entonces, en conclusión, porque nos quedan 30 segundos, ¿por qué nos enamoramos o por qué elegimos a un similar de papá o mamá? Pues bueno, ya lo mencionamos, tiene que ver muchísimo con la cultura. Con la cultura y Muchísimo. con lo que ya conocemos, entonces se convierte en algo cómodo. Y tú lo dijiste hace rato muy bien, tiene que ver con el que más vale bueno por conocido que malo por conocer. Doctor Israel Huerta Solano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que lo encuentran en Twitter en @IsraelHPS y muchísimas felicidades al número 3229, terminación, porque se ganó este kit de Zona 3 y esa botella. Muchísimas gracias. Un abrazo de parte de Laura Mora, que está terminando el festejo que empieza mañana. Y bueno. La información al momento en Canal Continental de Noticias.